¿Cómo te va, doctor Luis Carlos Verino Díaz de Bedoya? ¿Y vos también a veces te sacás la ropa o no? En la playa sí. En la playa. En la playa ¿Cómo sí. andas, che? Adelante. Mira, hay una frase que me gusta repetir. Acércate. Hay una frase que me gusta contestar a esta pregunta. Yo cuando me preguntan cómo ando, cómo me voy, y le digo de maravilla y mejorando. No, por supuesto. Bueno, antes que nada, un placer de que esté con nosotros. Una gran satisfacción. El doctor Luis Carlos Verino, director de Estudios Económicos y Análisis Financiero en la Comisión Nacional de Valores. Él está ahí, Comisión Nacional de Valores, economista, egresado por la Universidad Nacional de Asunción, administrador de empresas, con especialidad en finanzas. Así que mucha atención porque él nos va a dar una clase magistral también hoy. Egresado por la Universidad de Mannheim en Alemania. ¿Sprichst du Deutsch? Sehr gut sogar. Sehr gut auch, ja. Mannheim en Alemania, máster en gestión de desarrollo rural, concedido por la Universidad de Córdoba, España. Trabajaste mucho, estudiaste mucho, te formaste mucho, Luis Carlos Verino Díaz de Bedoya. Sí, bueno, fue un periplo largo. Viví casi 30 años en Europa. 30 años. 30 años. Y así como Ricardo Rodríguez Silvero, más o menos. Un poquito más que Ricardo. Un poquito más. Unos años más que Ricardo. Pero él también viene de Alemania y de la formación esa. Bueno, uno se forma mejor y más, digamos, profesionalmente estando ahí en esa zona del mundo. Bueno, yo personalmente, mi opinión a eso es que uno aprende a valorar lo que tuvo o lo que tiene en Paraguay estudiando en el extranjero. O sea, uno, digamos, se especializa más estudiando en el extranjero, en una universidad extranjera, sea en Europa o en Estados Unidos. No. Basémonos de lo que brinda Europa. Europa lo que brinda es básicamente en materia educativa. En materia de formación de las personas. Lo que brinda es la oportunidad de volcar los conocimientos a la práctica directamente ya en el ámbito universitario. Esa es la oportunidad. O sea, trata de que la universidad refleje la realidad lo más posible. ¿Y vos fuiste muy joven allá o no? ¿Cuántos años tenías cuando fuiste? Pues yo tenía aproximadamente unos 24 años cuando fui. O sea, terminaste el colegio, un poco más acá y... Sí, y después me fui para allá. O sea, estudiaste acá... Yo estudié aquí, terminé economía en la Universidad Nacional, en la UNA, que en ese entonces solamente podías estudiar economía en la UNA, no como ahora. Y de la cual estoy muy orgulloso, sinceramente. Para mí una gran etapa fue la UNA. Y luego estudié en la Universidad de Mannheim Administración de Empresa con especialización en finanzas. ¿Esa universidad en qué parte de Alemania está? Mannheim está cerca de Stuttgart, está en lo que es Baden-Württemberg, ¿verdad? La Universidad de Mannheim es una universidad muy reconocida. Sí, pequeña, pero en economía tiene, digamos, está entre las top prácticamente, ¿verdad? Sí. Bueno, y después también estuviste por España. Sí, luego viví unos años en España. Más tiempo en España que en Alemania, y ahí trabajé, entre otras cosas, pues llevando adelante un proyecto de desarrollo rural financiado por la Unión Europea, ¿verdad? Donde estuve varios años. ¿Te casaste ahí? Me casé en España, sí. En España. Sí. ¿Tenés 2 hijos? Tengo 2 hijos. ¿Ellos están allá en España? Los 2 viven en España, sí. Bueno, te felicito, che, realmente supiste abrirte surco armar ese sendero de la formación y de la receptibilidad a cuestiones mucho más superiores, y eso te brinda Alemania, te brinda España también. ¿Cómo está España educativamente? Pues España educativamente varía mucho, depende de la universidad. Hay muchísimas universidades, entonces los niveles varían muchísimo. Y sobre todo varían muchísimo en las especialidades. Hay universidades, por ejemplo, la Universidad de Granada es puntera en lo que es investigación en medicina, por ejemplo. Sí. Sí, medicina es su fuerte, ¿verdad? ¿Salamanca? Salamanca es una universidad que tiene más fama que resultados formativos, ¿verdad?
quedó para la historia una de las universidades más antiguas de Europa. Sí, La sí. más antigua es Bolonia, por cierto. Bolonia, sí. Pero no ha evolucionado ni ha compasado la evolución de las universidades. Las universidades generalmente se especializan en una carrera concreta, ¿verdad? Tienen otras, ¿verdad? Evidentemente, pero en una son fuertes. La parte de investigación, ¿tiene mucho que ver eso para la formación de alguien que, a nivel genérico te pregunto, ¿tiene mucho que ver eso de investigar cuestiones para después el respaldo así formativo de la persona que logra ese tipo de resultados? Sí, es fundamental. Vamos a ver. La vida laboral es una continua investigación. O sea, yo en mi trabajo no me encuentro con problemas de manual. O sea, en el sentido de decir... Con problemas de manual. No me encuentro. Todos son problemas nuevos. Entonces, nuevos, claro, siempre hay que investigar, hay que indagar. El proceso del análisis científico que se usan para escribir libros, artículos científicos, lo usamos en nuestro trabajo diario. O sea, cuando, por ejemplo, tenemos que analizar la situación financiera, económica y financiera de una empresa, de una emisora, pues es un trabajo investigativo, ¿verdad? Es el mismo proceso que usamos para buscar conocimientos nuevos. Y entonces, esa experiencia, si uno la aprende en la universidad, la va mimetizando, genial, la va a utilizar en su vida diaria. Y si a la vez, a través de eso, gana confianza para no asustarse con la innovación o no asustarse con la idea de tener pensamientos nuevos, ideas nuevas, pues mejor que mejor, porque las ideas nuevas están muy bien en los libros científicos, pero están mejor en la vida real. Se va mimetizando uno, sí, interesante eso que dijiste. Y en esto de... Vos estás en la Comisión Nacional de Valores, aquí en Asunción, ¿verdad? Sí. Economista egresado, ya dijimos, ese bagaje que surgió acá, de conocimientos, acá en Asunción, en Mannheim, allá en Alemania, y también en Córdoba, España, que no es Córdoba, Argentina, sin menoscabar, sino Córdoba en España, la Universidad de Córdoba. Bueno, él se formó en todos estos puntos interesantes. Y ya que estás en esa Comisión Nacional, ¿qué es el mercado de valores? ¿Qué es la bolsa? Todo el mundo habla de la bolsa. Y yo lo veo a Ramón del Río actuando con una bolsa, pasando por el escenario. ¿Qué es la bolsa de valores, digamos? Bueno, pues la bolsa básicamente es un mercado en el cual se compran y se venden activos financieros, que pueden ser acciones, pueden ser bonos del Estado y pueden ser instrumentos derivados. Más claro, es sencillamente donde va la gente, vamos a llamar sociedades emisoras, que necesita capital para financiar sus inversiones, sus ampliaciones de empresa, y ofertan bonos que las compran inversores que necesitan invertir su dinero en efectivo, que pueden ser de todo tipo. Claro, ¿verdad? Porque se escucha mucho, Paraguay invierte en la bolsa, dicen. Bueno, ¿y qué quiere decir eso? Por ejemplo, para ser más claro, cuando... O va a invertir millones en la bolsa, dicen. Para ser más claro, por ejemplo, cuando aquí escuchamos, se hizo una emisión de bonos de, vamos a decir, 1.000 millones de dólares, sí, ¿verdad? Que generalmente se hacen y se negocian en la bolsa de Nueva York. Pues entonces, ¿qué hace cualquier país? Pues estructura esa emisión, emite esos bonos y que lo lleva a la bolsa, donde las pone a vender. Y inversores, con números reales. Con números reales. Normalmente cada bono en dólares tiene un valor nominal en Nueva York de $100. Y aquel que compra eso, ¿qué obtiene, digamos? El que compra eso, en el caso de un bono, obtiene el pago de un interés, que generalmente lo cobran o trimestral o semestral, y al vencimiento del bono recibe la totalidad del capital invertido. ¿En cash? En cash. Vamos a suponer, yo invierto... Porque el bono siempre yo me imagino un pedazo de papel. ¿Es así o no? Un cheque o lo que sea. O un pedazo de papel. ¿No es así? El pedazo de papel
Era. Era. ¿Y ahora cómo es? Ahora ya están desmaterializados en su mayor parte. Es verdad que antes era un cartón. Un cartón. Un cartón que teníamos que representaba el compromiso. Como Tú un lo padre. has dicho, representaba. Ahora es un asiento contable. Es un número que está en la cuenta y que está prácticamente en la base de datos de las casas que guardan esos valores. O sea, yo no recibo el cartón, sencillamente me informan a través de mi teléfono celular o de mi iPad o de mi computadora que en mi cuenta de que está en el banco tal o en el broker tal, tengo tantos millones en bonos o en acciones o en los instrumentos que sea. Bueno, y más o menos respondiste ya a lo que te iba a preguntar. ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo hacer para comprar una acción o un bono en la bolsa? Es más o menos lo que dijiste ya. Más o menos, o sea, normalmente para comprar un bono o una acción o algún activo en la bolsa, yo tengo que recurrir a una casa de bolsa, en el caso de Paraguay, a un broker. O sea, yo no me puedo ir a la bolsa directamente y decir, oiga, buenos días, quiero comprar una acción. Ese no es el procedimiento. No es el procedimiento. Yo recurro a un broker o a una casa de bolsa. ¿Y el broker qué es? El broker es el intermediario, es el que tiene... ¿Y acá en Asunción cuál sería o cuáles serían? Aquí serían las casas de bolsa. Aquí ¿sí? tenemos en Paraguay... ¿Y cuáles son? Pues está Cadiem, por decir alguna que me acuerdo, Investor, Basa Capital, Avalon, Itaú. Hay 14... es difícil recordar las 14, ¿verdad? Itaú es la única que me quedó. Después del resto no. Bueno, ¿y después qué más? Entonces voy yo a la casa de bolsa, abro una cuenta de valores y vinculo esa cuenta de valores con mi cuenta en el banco. Entonces yo le doy una orden a la casa de bolsa y le digo, oiga, yo quiero comprar 10 bonos del Ministerio de Hacienda. Pero 10 bonos... ahí vuelvo a lo del papel otra vez, ¿o no? No, es un asiento contable. ¿Y eso qué es? Es un número que aparece en mi cuenta y que está registrado en el servidor de la casa que custodia esos bonos. ¿Y después? La casa de bolsa va a la bolsa de valores, compra, hace la operación, ejecuta la operación. Una vez ejecutada, pues me debita los 10 millones de guaraníes en mi cuenta bancaria, más los gastos de la comisión, y me acredita los 10 millones los bonos por 10 millones de guaraníes en mi cuenta de valores. ¿Y gastos de comisión asciende a cuánto eso? Un poquito, están en un 0,2%. Es bajo, los gastos de comisión son bajos. Bueno, ¿y quiénes compran y venden, por ejemplo, en la bolsa? ¿Cómo es el perfil de un inversor en bolsa? Pues el perfil es variado. Hay de todo tipo. Hay desde ahorristas, personas ya mayores que tienen sus ahorros y que deciden invertir en bonos para obtener una renta, un pago trimestral de los intereses. Hay inversores institucionales. ¿Y cuánto se le paga a esa persona trimestralmente? Y varía entre... O sea, porque puede tener debajo del colchón ese dinero, debajo del colchón es un mal negocio. Es un mal negocio. Es un mal negocio. Pero del otro lado es un negocio para el banco. Del otro lado... No precisamente para los inversores, ¿no es así? No, depende. La gente cree eso. La gente y experimenta a veces eso. Es que las finanzas requiere saber invertir. Si yo tengo, vamos a suponer, unos ahorros equivalentes a 100 millones de guaraníes. Entonces, eso si los invierto en un bono, las tasas de interés que puedo recibir, dependiendo del tipo de emisor y de su calificación de riesgo y del plazo, se pueden mover entre un 6,25% anual a un 12% anual. Sí. Y eso se paga trimestralmente o semestralmente según el tipo Pero se cumple eso, porque hay gente que dice, bueno, invierto en tal banco y anualmente me dan una miseria. Eso es lo que uno escucha, ¿verdad? Bueno, las tasas que pagan en este momento por depósitos a plazos fijos en las entidades financieras son más bajas que las que se obtienen a través de un bono. ¿Sí? O sea, es más rentable invertir en un bono
que invertir en un CDA, por ejemplo. ¿Y en qué porcentaje es más beneficioso? Varía, básicamente depende de cada bono, pero la diferencia, o el spread, como le gusta decir a los financieros. ¿Cómo es? Spread. Spread. Sí. Puede estar en torno a un 5%, a un 3%, a un 4%. ¿Cada cuánto? La diferencia cada 3 meses, cada año. Es anual, las cada tasas son año. anuales. Las tasas son anuales. Eso. Y bueno, ¿y cómo es el inversor en bolsa paraguayo? A ver, me dijiste ya lo del perfil del inversor en bolsa. ¿Cómo es el perfil? Ya me dijiste. Sí, el perfil es un ahorrista, puede ser un inversor institucional, como puede ser una caja de jubilación, puede ser un banco, también invierte en bolsa, puede ser empresas. Que el banco también puede invierte, claro, por supuesto. ¿Verdad? Ah, sí. Y el perfil que tenemos en Paraguay es un perfil conservador. O sea, el inversor paraguayo es una persona que le gustan los activos de renta fija, no le gustan tanto valores de renta variable, como pueden ser las acciones, por ejemplo, ¿verdad? Es más de renta fija. De hecho, la proporción de renta fija con respecto a renta variable es muy grande. ¿Ah, sí? Sí, prácticamente casi aproximadamente un 80% de todas las operaciones anuales son renta fija y 17 aproximadamente es renta variable. Es un inversor conservador, no es un inversor arriesgado. No se arriesga. No es un inversor arriesgado. Es el inversor en bolsa, el inversor paraguayo en bolsa no es arriesgado. No es arriesgado. No es arriesgado. Es conservador. Es conservador. ¿Y cómo vos, fuera de tu rol de referente aquí de la Comisión Nacional de Valores, qué harías vos si tuvieras un gran respaldo de capital? ¿Actuarías arriesgadamente o no, de acuerdo al movimiento que se vive hoy en el mundo y a nivel nacional y en el mundo, económicamente o financieramente hablando? Bueno, hay una regla básica en el mundo de ¿Cómo actuarías? De las inversiones. Fuera de tu rol de... Sí, yo como inversionista. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta un factor fundamental que es la edad. ¿La edad? La edad. Personas jóvenes se pueden dar el lujo de ser arriesgados porque si en algún momento las operaciones salen mal, tienen toda la vida para recuperar el capital. Para recomenzar. Personas mayores, como en mi caso, ya no nos queda tanto margen para recomenzar. Pero sos un pibe, che. Fantástico, bueno, pero esa es la realidad. Gracias por el cumplido, ¿verdad? Entonces, normalmente lo que haríamos o lo que haría yo en ese caso tendría una parte importante de la cartera, del capital, invertido en valores de renta fija, buscando siempre tratar de obtener aquellos bonos con mejor tasa de interés, y dejaría una porción a renta variable, o sea, una porción en la cual arriesgaría a obtener, digamos, beneficios mayores, pero con más riesgo, de tal forma a mejorar el rendimiento anual, ¿verdad? O sea, hablando claramente, tendría un colchón bueno por si algo pasa, y tendría una parte en la cual me arriesgaría para mejorar el resultado final. Con el doctor economista Luis Carlos Berino Díaz de Bedoya estamos nosotros volviendo al tema sobre el mercado de valores de la bolsa. ¿Cuál es la actual situación del mercado de valores justamente? ¿Ha sufrido bajo los efectos de la pandemia el mercado de valores aquí en Paraguay? Pues la verdad o en general, no solamente en Paraguay. La verdad que sonroja decirlo, pero no, todo lo contrario. ¿Ah, sí? O sea, nosotros, el ¿Están mercado... de parabienes ustedes? De maravilla. ¿Y por qué eso se da? Pues dos cosas. La primera es que es un mercado que prácticamente la cuarentena no le afectó. ¿Por qué? Porque es totalmente informático. Se mueve a través... O sea, los bancos financieras y la bolsa en general, o sea, están beneficiados con esto de la pandemia. Nosotros el año 20... ¿Y a raíz de qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Primeramente por las necesidades de financiación. La gente quiere dinero, se paró. Muchas operaciones por financiación, por conseguir cash flow, por conseguir efectivo. Cash flow. Y porque era fácil. O sea, se paró el mercado, ¿verdad? Generador de... Sí, no en el caso de ustedes, en el caso de la población. El caso de la población sí, pero en el caso del mercado de valores entonces va a los bancos a querer
obtener o a sus créditos casas de bolsa. y ese tipo de cosas. Sí. El año pasado, el 2020, es el mejor año de la historia bursátil del Paraguay. Nunca hubo un año mejor que el 2020 en Paraguay. O sea que ustedes quieren que continúe la pandemia. Yo creo que no hace falta. Ahora, en este momento necesitamos ya que tengamos un empujón en el crecimiento, digamos, para sostenerlo. ¿Y cómo se entiende eso que todo el operativo económico financiero esté en auge en un momento pandémico, digamos, y el país no tiene ese mismo, no brinda ese mismo resultado? Porque generalmente la inversión se adelanta a la producción. Primero invertimos para luego producir. Entonces, en este momento, las necesidades financieras, las necesidades por sostener, digamos, el sistema, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que prácticamente en el 2020 solamente hubo 3 trimestres. Hubo un trimestre que estuvimos encerrados y que no se trabajó. Acércate más. Entonces, las necesidades de sostener ese parón es lo que ha generado, digamos, un crecimiento importante de las negociaciones en la bolsa y en el mercado de valores, ¿verdad? Para seguir sosteniendo en el tiempo, obviamente se necesita que la economía recupere su ritmo de crecimiento, recupere su normalidad y, lógicamente, a partir de ahí, aumentar su ritmo de crecimiento. Y en ese punto, pues está claro, ¿no? Hay que pensar mucho. Creo que todo el mundo llega a la misma conclusión. Las vacunas son la clave. En la medida que logremos una vacunación masiva y son la clave, pero no nos llegan vacunas compradas. Qué notable eso. Pero sí nos dan así, tenemos que estar mendigando vacunas y nos llegan así a cuentagotas las vacunas. ¿Por qué, hablando de vacunas, y que entraste vos en ese tema, no se demanda este sistema COVAX, si se le paga por anticipado? No solamente Paraguay, muchos otros países, y ellos no dieron abasto, o no dan abasto, o no quieren, o no sé qué pasa, que no hacen que lleguen las vacunas acá. Uno tiene que esperar, muriéndose gente. Hoy, por ejemplo, tenemos 120 muertos más acá en Paraguay. ¿Cómo es ahí el operativo COVAX? ¿Tenés alguna idea? La verdad que desconozco fundamentalmente cómo funciona el operativo COVAX, ¿verdad? Ahora, pero nadie hace nada contra COVAX. Pues no podría contestarte ni sí ni no, ¿verdad? Porque posiblemente se esté haciendo, pero no me consta de eso, como tampoco me consta de lo contrario. Yo lo que creo que nosotros, en cierta forma, por decirlo, subestimamos una cuestión. El año pasado, allá por junio, agosto, teníamos unas tasas fabulosas, teníamos una gestión fantástica de la pandemia. Si nos retrotraemos y vemos los datos, los informes del Ministerio de Salud que daban en mayo, en junio, ¿verdad? Pues parecía que todo estaba bajo control. Parecía. Luego se disparó, saltó, empezó a hundirse el Titanic. El Titanic empezó a hundirse. Sabemos todo eso. Tuvo un crecimiento exponencial. Y lo cierto es que las decisiones generalmente se toman apoyados en los datos del pasado. Lo que pasa es que se prestó mucho dinero, cerca de 2.000 millones de dólares, no donados, prestados, y los resultados no están a la vista. Ahora la pregunta es, ¿ese dinero que se presta llega aquí a Paraguay o se queda por el camino? Pues debería llegar, yo creo que llega. ¿O se queda por el camino? No, yo creo que llega. A través de estos organismos internacionales. No, son emisiones en bolsa, ¿verdad? Son emisiones que se hicieron en Wall Street. Ya sé, pero es clara mi pregunta. Automáticamente porque no puede ser que si uno presta para tal menester tanta cantidad de dinero, el resultado sea un fiasco. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que eran ¿Llegó la plata o no llegó la plata? Yo creo que llegó. Y creo que eran para más cosas, no solamente para el tema de las vacunas. Ahora, ¿qué quiere decir para más cosas? ¿Para llenar? No.
no, Para llenar, para ¿cómo que se infraestructuras llama? hospitalarias, para otro tipo. Sí, Había sí, otras sí, cosas bueno, más, pero, ¿verdad? Pero es una el cuestión de resultado gestión. no, sí, es una cuestión de gestión, ya sé, una cuestión de gestión. Bueno, y la actual situación del mercado de valores, ¿ha sufrido bajo los efectos de la pandemia? Me dijiste que no, al contrario, el año pasado fue el mejor de los años. ¿Realmente influye la bolsa en el crecimiento económico de un país? Sí, influye. ¿O es sencillamente un instrumento para especular? Es decir, para ganar sin trabajar y producir. Muy buena pregunta esta. Sí. ¿Se especula con esto de la bolsa de valores? Bueno, en primer lugar, la pregunta sí influye, porque hay muchas emisiones que van destinadas a inversiones, a ampliación de capacidad instalada de producción. Muchas, e inclusive hay algunas que ya están invirtiendo en temas medioambientales, como explotaciones forestales, ¿verdad? Por cierto, nosotros quitamos los bonos verdes justamente el año pasado para ese efecto, ¿verdad? Lógicamente también hay un grupo de inversionistas que especulan, ¿verdad? Que digamos compran a los efectos de esperar la subida de los precios de los valores para volver a venderlos. De esa manera obtener un beneficio, ¿verdad? Hay también un segmento importante de ese grupo, no solamente aquí, sino en todo el mundo, ¿verdad? Que es lo que generalmente vemos en las películas que salen, ¿verdad? Hay una película espectacular que se llama Startup, no sé si la viste. Sí. ¿La viste? Sí, la Con vi. la cuestión del Bitcoin, que ahora quiero tocar contigo, Startup. Pero cerrando este capítulo de Bolsa de Valores, ¿qué tipo de valores, justamente de acciones, bonos, etcétera, se negocian en la Bolsa de Valores acá en Asunción? Pues en acciones se negocian acciones preferentes. O sea, son preferentes. Son ¿Y qué es eso? Acciones que emiten empresas en las cuales tienen, por decirlo, un pago fijo, una tasa de interés fija que va a pagar todos los años. Y a partir de allí, si hay distribución de dividendos, eso puede aumentar. O sea, son acciones que tienen un piso. Uno sabe perfectamente que va a cobrar esa tasa de interés todos los años. Y si las tasas, el rendimiento neto, si la ganancia es mayor, recibirá una cantidad mayor. Se llaman preferentes porque cobran primero antes que los otros accionistas ordinarios, pero no tienen participación en la gestión de las empresas, ¿verdad? Ellos tienen voz en las asambleas, pero no tienen votos. Luego tenemos voz, pero sin voto. Sin voto. Luego tenemos los bonos. Y bonos tenemos de todo tipo. Tenemos de los bonos del Ministerio de Hacienda, bonos soberanos, y tenemos también los bonos corporativos. Hay bonos corporativos de entidades financieras, hay bonos corporativos de empresas que, digamos, no son bancos ni financieras, ¿verdad? Y tenemos también fideicomisos, pero eso ya en mucha menor proporción. Prácticamente se negocia fuera de la bolsa. Por cierto, eso también es importante. No todas las operaciones de compra y venta de activos pasan por la bolsa. También hay operaciones que se hacen de forma directa, que le llamamos las operaciones extrabursátiles, y que no es una pequeña cantidad. Por ejemplo, al viernes nosotros, lo que había visto, el total del volumen negociado en la bolsa se acercaba a los 7,4 billones de guaraníes, ¿verdad? O sea, estamos hablando aproximadamente un poco más de 1.000 millones de dólares. Mientras que al 31 de mayo, solo en operaciones fuera de la bolsa, operaciones extrabursátiles, ya estábamos rondando los 4 billones de guaraníes. O sea, estamos aproximadamente, serían unos 800 millones de dólares, ¿verdad? Bueno, al 12 de junio, ¿verdad? Prácticamente. 42 minutos de las 10 de la mañana. ¿Qué vigencia tiene un bono soberano de un Ministerio de Hacienda de un país? ¿Cuánto tiempo puede durar eso en cuanto al valor de ese bono, digamos? Bueno, un detalle. En este momento el Paraguay tiene emisiones a 30 años. Hay a 20 años, a 10 años, a 6 años y a 5 años. Y los hay menores también, hay a 3 años. Sí, pero hay bonos, por ejemplo, que yo escucho de la época de, qué sé yo... Perfecto, eso quería de hacer. Stroessner, por ejemplo, Sí. del gobierno de Stroessner, del Banco Central, del Ministerio de Hacienda o del Banco Central del Paraguay, una cosa así. ¿Esos bonos permanecen con el mismo valor
a través del tiempo y se van incrementando a medida que... el valor nominal se mantiene. El valor nominal se mantiene. La tasa de interés se va pagando sobre el valor nominal. Y por eso, ¿cuándo caducan estos bonos o no caducan nunca? Caducan cuando tienen su periodo cumplido. O sea, uno de 30 años. No, ya sé. Nosotros no existen bonos a perpetuidad. Nosotros no tenemos. O sea, Paraguay no tiene eso. Lo tiene Estados Unidos, tiene bonos a perpetuidad. Gran Bretaña tiene bonos a perpetuidad. ¿Y permanece con su mismo valor, digamos? ¿Y qué pasa si cambia el valor de la moneda de ese país? Pues ¿Aumenta el valor del bono o no es así? No aumenta, no varía. El valor nominal se mantiene. Lógicamente, si tenemos un proceso inflacionario muy grande, la pérdida de valor, lo más probable es que los tenedores de bonos a perpetuidad los vendan, se deshagan de ellos. Se deshagan de ellos. Bueno, y rápidamente, ¿qué le aconseja a la gente que está con esto de los bonos y lo de la bolsa? Acá tenés tu cámara. ¿Qué le decía a esa gente? ¿Qué tiene que hacer? Para entrar después rápidamente en lo del Bitcoin, que es otra historia. Pues básicamente dos cosas. Uno, primero, que confíen en el país. Cuando digo país, digo en todo, sector público y sector privado. En segundo, se dirijan a una casa de bolsa y soliciten ser asesorados financieramente para invertir sus ahorros allí. O sea, con un capital de 10 millones de guaraníes, que es, digo 10 millones, ya pueden adquirir 10 bonos, el valor nominal de un bono es 1 millón, y las rentabilidades ya se sienten, ya se perciben y ya en cierta forma uno ve el fruto de sus ahorros. $1 millón. $1 millón de guaraníes. De guaraníes, claro. $1 millón de guaraníes. ¿Es en guaraníes todo esto de las bolsas acá en nuestro país? No, tenemos en dólares. Tenemos en dólares. Pero un dato interesante, las emisiones en dólares, por ejemplo, están disminuyendo. O sea, increíblemente... ¿Y por qué eso? Pues la verdad, en este momento yo no sé si la gente prefiere endeudarse en guaraníes, prefiere operar en guaraníes antes que en dólares. Y también hay una cosa, el guaraní es una moneda estable. Hace 75 años, 70 por ahí. Es una moneda que sí tiene un proceso de devaluación como todas las monedas del mundo. No se le sacó nunca un cero ni nada por el estilo del guaraní. No. Increíble. No. Y el euro, por ejemplo, es más confiable también tener un bono en esa moneda de Europa, el euro o en dólares. El euro y el dólar son monedas estables. Ahí hay que fijarse más que nada en la tasa de interés que están pagando por las emisiones. O sea, hay que fijarse en eso, en el rendimiento que puedan dar. El euro, el dólar, el guaraní son monedas estables, tienen sus fluctuaciones. Acá en la región sudamericana, el guaraní tiene un cierto peso en cuanto a seguridad, digamos. Pues es seguro. Ahora, la verdad es que la gente apuesta mucho más por la moneda americana, más que nada por la capacidad norteamericana, más que nada por el inmenso mercado que significa los Estados Unidos. No voy a comparar el guaraní con el dólar en ese aspecto, pero entre las monedas de la región, digamos, el guaraní tiene seguridad, representa seguridad monetaria. Yo ahorro en guaraníes. Y me siento seguro. Bueno, estamos con el doctor Luis Carlos Verino Díaz de Bedoya. Nos está historiando también la historia de los famosos bonos. En la época, después de la guerra de la Triple Alianza, ¿qué pasó? ¿Se adquirieron bonos? ¿Cómo fue el asunto? Sí, bueno, acabada la Triple Alianza, en 1871, el Paraguay realizó su primera emisión de bonos de su historia, ¿verdad? Porque estábamos ahí en la nada. En la nada. Ahí el Paraguay realizó... Sí, lo realizó en la primera operación de bonos. De bonos de su historia. Y en el sentido de querer traer dinero, ¿verdad? Efectivamente. Y para reconstruir la patria. Efectivamente. Y lo hizo la casa, realizó 2 emisiones. Una en 1871, de 1 millón de libras esterlinas, y la siguiente en 1872, de 2 millones de libras esterlinas. Por cierto, la realizó la casa Barings. Bueno, no la casa Barings directamente, una empresa sucursal, una empresa hermana de la casa Barings, que ya por cierto no existe más, ¿verdad?
Y bueno, eso fue nefasto. ¿Y qué le hizo a Paraguay eso? O sea, obtuvo dinero. Miren, del millón creo que llegaron a Paraguay 200.000 libras. O sea, se quedó por el camino. El resto se quedó, se lo llevaron las deudas que tenía el país en Inglaterra, que se quedaron por ahí. Y esas operaciones... ¿El país o ciertos personajes que operaban? No, el país. El país. O sea, eran deudas del mariscal, deudas de la legación paraguaya, en fin, una serie de cosas que quedaron ahí de antes de la guerra. Bueno, por eso yo te hice esa pregunta. Si el dinero que se prestó llegó entero acá o por el camino... No, llegó entero. Ese sí. Es que se dispersó la mitad. No, él llegó entero. Ese sí. Bueno, y volviendo a esa historia, ¿qué pasó después? Pues... el Paraguay obviamente no pudo pagar. O sea, no tenía exportaciones, no había forma de pagar eso. Estaba quebrado el país en todos los sentidos. Sin hombres prácticamente, mujeres y niños. Inclusive hay familias, tenedores de esos bonos, unos cuantos aceptaron tierras, ¿verdad? Creo que esta familia de apellido Crosskey, creo que el primer Crosskey fue un tenedor de bonos que recibió tierras del gobierno del Paraguay a cambio de sus bonos, ¿verdad? Así. Y el Paraguay pudo saldar toda esa operación aproximadamente en torno a 1966. Recién. Casi 100 años. Y durante esos 100 años ni hablar de créditos extranjeros, ni hablar de emisiones, ni hablar absolutamente de nada, ¿verdad? Es un poco también el hecho de que basamento que la guerra del Chaco fue imposible enfrentarla con empréstitos extranjeros, ¿verdad? No hubiese habido quien nos preste dinero. Sí, no se prestó un guaraní y lo mismo se ganó la guerra. Exactamente. ¿Y después qué pasó? ¿Los mercados se abrieron a Paraguay luego de la victoria? Una vez que se pagó la deuda se empezaron a abrir. Una vez que se canceló, sí. ¿Y qué pasa con la Argentina, con todo esto que debe, que prestó y debe la Argentina? ¿Cómo está? Así, rápidamente nomás. La situación del vecino del sur. Y la Argentina en este momento, su nivel de deuda es tan grande que prácticamente el nivel que tiene para invertir y avanzar en su crecimiento está muy, muy limitado. Lo que ocurre es que son deudores tan grandes que prácticamente ya se convierte casi en socio de los acreedores, ¿verdad? Sí. Y sí, dicen... Eso ocurre también. Y sí, si yo a un banco le debo 20 millones y no le pago, pues soy un mal pagador y soy una mala persona. Pero el banco te tiene que ayudar. Pero si le para que vos alguna vez le pagues. Generalmente me va a enviar su abogado con 20 millones de guaraníes. Pero si le debo 20 millones de dólares, claro, ahí probablemente... te va a ayudar. Ahí ya sea el socio, ahí cambia la cuestión. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema, pero siempre dentro de este mundo de las negociaciones, digamos, de los nuevos billetes, de los nuevos, ¿cómo se llama? Las nuevas monedas sería, porque... el Bitcoin es una nueva moneda, ¿verdad? ¿Qué es el Bitcoin? Bueno, el Bitcoin... sintéticamente es un objeto de compra y venta. Perdón. Un objeto, vamos a llamarle virtual, porque si digo objeto la gente piensa que lo puede tocar. Es tangible. Es tangible. No, esto es... No es tangible. No es tangible, es virtual. Es una cuestión, una cosa virtual que se compra y se vende. ¿Por qué no le digo que es moneda? Porque en todos los países del mundo los bancos centrales determinan qué es moneda y qué no es moneda. En el único país donde hoy puedo decir que el Bitcoin es moneda es en El Salvador. ¿Por qué? Porque el Banco Central de El Salvador lo declaró moneda de curso legal, al igual que el dólar norteamericano. Pero en Paraguay no lo puedo declarar, no puedo decir que es moneda. El único que puede decir que es moneda aquí y que no lo es el Banco Central. Bueno, pero el Banco Central, al parecer, con esto del Bitcoin, el Banco Central de cualquier país no puede regular el Bitcoin porque no necesita su regulación. El propio Bitcoin se regula él solo, ¿no es así? Bueno, vamos por parte. Si hablamos de cantidades de circulación, o sea, cantidad de Bitcoin, generalmente todas las monedas tienen una cantidad determinada, que si pasan de la raya, pues podemos tener un proceso inflacionario grande. ¿Un Bitcoin cuánto representa en dólares?
No sé cuánto estará la cotización. 23.000 por ahí, 23.000. Podemos verla. No tengo wifi aquí. ¿Cuánto era? 23.000. No sé, pero si me lo puedes buscar, por favor, en internet, te lo voy a agradecer. Cada Bitcoin creo que era $23.000. Pero volvamos al concepto de regulación, ¿verdad? ¿Y qué es el Bitcoin? Quiero saber, y la audiencia quiere saber qué es realmente, porque hay gente que sabe, gente que está ligada al mundo tuyo, digamos, de la finanza, pero hay gente que regular, digamos, como cualquiera de nosotros, que le cuesta un poco entender acerca de lo que es el Bitcoin. Así que el Bitcoin es una moneda virtual. Es un objeto virtual. No es, si no quiero usar 39.000, casi $40.000. Está, ahora mismo. Está a 49.000. No, 39.991 dice. A ver, mueve por favor. Sí, 39.000. Casi $40.000 un Bitcoin. Bueno, pero fíjate que al principio empezó por casi 50.000. El 15 de mayo, por ejemplo, estaba en $46.795, ¿verdad? Ayer estaba en $40.530 y hoy está en $39.991. 40.000, ponele, porque perfecto. Es más. Bueno, y $40.000. Y si vos querés pagar en El Salvador, por ejemplo, querés comprar una casa o un terreno, pagar la primera cuota de un terreno, ¿cómo haces? Si tenés que hacerlo la transacción en Bitcoin. Le hago una transferencia, porque esto lo tengo en mi sistema informático, en mi computadora, y se la transfiero. Sí, bueno, pero el Bitcoin se lo puede partir, digamos. Sí, se puede partir. Disminuirlo. Sí, es partible. Se puede fraccionar, que es una de las condiciones de todas las monedas. Se puede fraccionar. Claro, si uno va a un supermercado a comprar una trincha de pan, ¿cómo hace? Claro, pues le daría a lo mejor la 100.000ª parte. Sí, de un Bitcoin. Eso a nivel calculadora, pero en el sentido físico. No hay nada físico. No hay nada físico. ¿Y con una tarjeta es eso? No, lo usan muchos a través de su teléfono celular, de su smartphone. Ah, sí. Y bueno, pero eso también, vamos a ver, no es particular ni exclusivo del Bitcoin. Yo voy a cualquier supermercado hoy y saco mi smartphone y hago la transferencia, inclusive con un lector QR, y pago la compra del supermercado. Inclusive he visto la semana pasada, creo que estaban dando en algunos hasta un 30% de descuento si lo pagaba de esa manera. O sea que yo pago la compra del supermercado con mi teléfono, con mi smartphone, tal cual como lo haría con el Bitcoin. O sea que eso no es, digamos, impedimento, no es algo exclusivo de Bitcoin. Lo tenemos también aquí en Paraguay con los guaraníes. Bueno, ¿verdad? ¿Y el Bitcoin se negocia? ¿El Bitcoin, por ejemplo, en la bolsa de valores de Asunción? ¿Se puede negociar? No se puede. ¿Por qué? Porque no está registrado. Y para estar registrado, tiene que ir alguien y decir: yo soy el propietario del Bitcoin y lo registro. ¿Y quién es el alguien? Y no lo sé. ¿Y que el país puede ser también o no? Pues, o sea, en el caso del Salvador, ¿es el país? En el caso del Salvador. O sea, el propio país respalda la moneda esa virtual. Y si lo declaró como moneda de curso legal, lo tiene que respaldar. Legal, sí. Ahí lo tiene que respaldar. Y en el caso nuestro, acá no funciona el Bitcoin. Aquí, vamos a ver, bursátilmente en la bolsa, no, porque no está registrado. No es un valor registrado. Pero es como si allá ya tienen como moneda de curso legal, nosotros no tenemos acá registro. Eso no quita que personas particulares puedan comprar y vender bitcoins entre ellos. O sea, que no esté registrado y no se comercie en la bolsa no significa que cualquier paraguayo que quiera arriesgarse pues vaya y compre bitcoin aquí a otro tenedor de bitcoin, que seguro los habrá, y o en el extranjero. Bueno, Luis Carlos Berino, repasando, el Bitcoin, ¿qué es? A ver, es una moneda virtual, hasta ahí entiendo. ¿Y después qué más? ¿Que va a empezar a ganar terreno? ¿Va a empezar a desplazar al dólar o no es así? Bueno, es difícil en este sentido, porque hay una cuestión: todas las monedas
se respaldan en que con ellas podemos comprar bienes y servicios. Vamos a ver, una cuestión básica. ¿Por qué vale el guaraní? ¿O por qué vale el dólar? ¿O por qué vale el euro? Bueno, el guaraní vale porque el Banco Central dice que vale. Si tomamos un billete, verás ahí que dice el decreto número tal, que es la ley, que dice que ese billete tiene valor de 100.000 guaraníes. O sea, ese es el valor objetivo. Ahora, nosotros como... O sea, el valor real. El valor real lo da el mercado, objetivo. Ahora, tiene un valor subjetivo también. Y ese valor subjetivo lo damos las personas, ¿verdad? O sea, si tú me pagas con un billete de 100.000 guaraníes, pues yo te lo voy a aceptar. ¿Por qué? Pues porque con ese 100.000 guaraníes salgo a la calle y puedo comprar cualquier cosa. Y las mismas cosas que compré hoy puedo comprar mañana. Su valor es estable. Ahora supongamos que entremos en un proceso inflacionario muy grande. Y resulta ser que los 100.000 guaraníes que me diste hoy, pues mañana ha perdido el 50% de su valor adquisitivo. Yo pierdo con eso. Entonces probablemente te diga, no, yo no quiero aceptar guaraníes, dame otra moneda, dame otra cosa. Entonces en ese caso es cuando el billete, por más que tenga el valor, la razón objetiva, que es lo que le determina la ley, pierde valor y en el mercado pues se deja de aceptar. Es lo que pasa en la Argentina. La Argentina, pues todo el mundo quiere dólares porque sabe que con eso no va a perder poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Y no acepta pesos argentinos porque con los pesos argentinos empieza a perder poder adquisitivo cada día que pasa. Bueno, mientras en el mundo podamos seguir comprando o podamos seguir negociando y todos al final tenemos que comprar productos de una u otra manera en los Estados Unidos, el dólar tendrá cierta prevalencia. ¿Va a tener éxito el Bitcoin en El Salvador? Puede tener. Me gustaría ver... ¿O va a necesitar siempre el respaldo del dólar ahí? Tiene la alternativa del dólar. No, ya sé. Pero me gustaría ver otra cosa. Me gustaría ver cómo gestiona el Banco Central su política monetaria con el Bitcoin. ¿Y acá alguna vez tendríamos esa opción también, Bitcoin, guaraní o no? Lo más probable es que en el mundo entero los bancos centrales creen su propia criptomoneda. Es una criptomoneda. Sí. Casi $40,000 per Bitcoin. Sí. Qué increíble. Bueno, rápidamente se está agotando nuestro tiempo y te estamos cansando. ¿Cómo ves la economía paraguaya, Luis Carlos Berino Díaz de Bedoya? ¿Cómo ves? Pues la veo funcionando a media máquina. A media máquina. O tal vez a 3/4 de máquina. ¿Por qué? Porque hay un sector importante que a raíz de las cuarentenas no está funcionando a plenitud y por tanto no está pudiendo contribuir al crecimiento económico del país. O sea, yo creo que la recuperación puede venir, pero básicamente el punto estratégico y neurálgico es la vacunación y lograr lo más rápido posible la inmunidad de rebaño. Sí. Inmunidad de rebaño. ¿Y qué necesitamos justamente para reactivar la economía? Eso que estás diciendo. Vacunación masiva para que podamos volver a una normalidad similar a la del 2019. ¿Y qué va a hacer lo de la vacunación masiva? ¿Qué va a lograr la vacunación masiva? Todos estamos vacunados. Sí. ¿Y qué se logra con eso? Lograr que podamos seguir funcionando normalmente. O sea, que ya nos saquemos el cuco de encima de que nos podamos morir. Eso es lo que está diciendo. En cierta forma. No digo con eso que, bueno, vamos a dejar de lavarnos las manos y prescindir del tapaboca, ¿verdad? Probablemente sea algo que lo tengamos que seguir haciendo. Con el COVID vamos a vivir toda la vida. No es que el COVID va a desaparecer, pero va a dejar de tener los efectos fuertes que estuvo teniendo de aquí para atrás. Y lo más importante, podemos reactivar la economía. Imagínense. ¿Cómo se reactiva esa economía ahora?
Y en este momento ese es el único camino. Todo lo demás se tranca porque hay una parte del sector económico que a raíz de la cuarentena no está funcionando normalmente. ¿Y tu expectativa para el futuro, por ejemplo, de cuándo vamos a normalizarnos, entre comillas? Y el país en cuanto a su crecimiento para desarrollarse, porque hay sectores, así como el sector bancario, el sector de la bolsa de valores, ese tipo de cosas, que bien dijiste, ustedes están florecientes ahora. Y también creo que cierto sector agrícola está floreciente también. Bueno, y el resto de la ciudadanía, nosotros que estamos acá y Juan Pérez que está caminando ahí por la acera, ¿cuándo llegará ese día para la suerte para nosotros? Yo creo que con el ritmo que vamos llevando de vacunación, yo creo que el 2022 va a ser ya un año de una normalidad elevada. El 2021 lo es. O sea, de hecho, estamos... ¿2021 lo es? Sí, en cierta manera sí. Mira un detalle. Paren en los semáforos. Yo me acuerdo el año pasado paraban los semáforos y en el 2019 paraban los semáforos y me caían 5 limpiadores de cristales de coche. De vidrios, sí, de los vidrios. Sí. El 2020 prácticamente desaparecieron. En 2021... ¿Y habrán muerto? Probablemente, no lo sé. Seamos pesimistas. Bueno, después. El 2021 empieza a haber otra vez, digamos, limpiadores de cristales. Bueno, probablemente la gente se lo tome a mal, pero estamos hablando de una actividad. Es informal, es totalmente subterránea. Algunos la pueden calificar hasta de informalidad hay acá? Elevado. 50, 60. No, tal vez no, pero 30% ya es un elevado margen de informalidad. Más de 30%. Cerca de 50, más o menos. Bueno, perdón, ¿y después? Entonces, ese segmento, por ejemplo, no se ha recuperado. Las ventas ambulantes que veíamos en el 2019, que también generan y aportan al crecimiento económico, eso ha desaparecido. Bueno, pues todo eso tiene que volver junto con los restaurantes, los bares, los eventos, los espectáculos, en fin, el fútbol. Y la moneda se mantiene. Y la moneda, bueno, inclusive tuvimos un periodo... La moneda nuestra, sí, digo. se mantiene. Inclusive tuvimos una inflación ya demasiado baja. ¿Así? Sí. Hubo periodos, bajó muy por debajo de los 4%. ¿Y eso por qué? ¿A qué se debe? Porque sencillamente la gente, las transacciones, las operaciones disminuyeron. Pararon. Así. Miren. Nuestra inflación, o sea, Paraguay, entre el concierto de naciones continentalmente hablando acá, de América, digamos, la inflación nuestra es muy baja respecto a la inflación de otros países. Rondamos siempre el 4%, que es la tasa más o menos establecida por el BCP. Una tasa bastante buena, no es elevada, no es tampoco muy baja. Miren, la inflación, siempre hay que tener un poco de inflación. ¿Por qué? Porque genera aumentos de precio, que genera expectativa en las inversiones. Así. Como inversionista, como empresario, si sube el precio, claro, aumenta mi oportunidad. Claro. ¿Y si se mantiene? Y si se mantiene, pues entramos en un periodo de estancamiento y podemos llegar a lo que se llama el crecimiento cero, ¿verdad? Así, bueno. Muy interesante todo lo que nos dice Luis Carlos Verino Díaz de Bedoya. Brasil, rápidamente, ¿cómo está? En el plano económico financiero. Su moneda. Su moneda lo tienen bastante controlado, ¿verdad? Tendrían que subir un poco más sus controles, ¿verdad? Pero por lo menos no tiene una situación, digamos, bastante desbocada o descontrolada como otros países. No es importante para Paraguay que Brasil y Argentina normalicen su situación porque son dos mercados importantes para nosotros. Por supuesto. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Aprendimos mucho, Luis Carlos Verino, así que vamos a invitarte prontamente, si te parece. Cuando gustes y a tu entera disposición. Bueno, muchas gracias. El economista doctor Luis Carlos Verino Díaz de Bedoya con nosotros.